años. Javier, en lo que es la crónica de esta mañana en Wall Street está también esos datos de vivienda que hemos conocido a las 3 de la tarde, ese dato que arroja esa cuarta caída consecutiva mensual en ese precio de la vivienda. ¿Dónde hay que buscar además esas claves de ese dato, de esa caída en los precios? Bueno, Eva, pues tenemos muchos indicadores, ¿no? Han salido varios datos. Ha salido el dato de la Federal Housing Finance Agency, que se denomina la FHFA. Ese ha salido sin movimiento, en el 0%, pero el más conocido por el mercado, el más seguido, son los datos del S&P. Del S&P global, ¿no? En este caso, los índices CareLogic, que se denominan Case-Shiller, y pueden ser o el nacional, que nos da el nacional completo del cambio de precios nacional, puede ser el conocido 20 City, de las 20 ciudades más importantes metropolitanas en Estados Unidos, o el 10 City, que son las 10 ciudades más importantes en Estados Unidos, ¿no? En este caso, el más mirado, al que más atención se le presta, por así decirlo, es el de 20 City, ¿no? El S&P Case-Shiller, 20 ciudades, las 20 ciudades más importantes metropolitanas. Y este ha caído efectivamente por cuarto mes consecutivo, en este caso menos 0,52% en este mes. Ojo que estamos mirando el mes de octubre, sí que es verdad que nos vienen los datos muy atrasados en estos índices, porque en la vivienda, pues hasta que conocemos ese cambio de precios, pues tiene tiempo, ¿no? Entonces ahora estamos mirando el dato que nos han presentado hoy, los de S&P Global, es el dato del mes, la variación del precio del mes de octubre, y cae un menos 0,52% en términos mensuales. Vemos que ya son 4 meses seguidos cayendo. Como vemos aquí la gráfica, la parte roja, las barras rojas, pues esto nos indica el cambio mensual. Como veníamos de una aceleración muy fuerte durante principios de 2022 hasta mediados, y a partir de mediados hemos empezado a ver una caída muy drástica en los precios. Obviamente, a medida que los tipos hipotecarios ya van dejando sus consecuencias en el mercado inmobiliario, ¿no? Y también además a medida que la demanda se va reduciendo también. Si vemos el cambio anual, pues ya está cambiando mucho. Es la línea azul que tenemos aquí. Vemos que el cambio anual se situaba por encima casi del 20% en términos interanuales hasta mitad o principios de 2022, y ahora estamos en un 8,64% anual, que alguien dirá, bueno, los precios siguen acelerando en términos interanuales un 8,64%. Bueno, claro, es que estábamos acelerando por encima del 20%, ahora ha corregido esa aceleración, pero como siga corrigiendo a los niveles que estamos viendo, vamos a tener un cambio interanual negativo, cosas que no veíamos desde el 2011, como estamos viendo 2010, 2011, con lo más reciente que podemos mirar, donde teníamos cambios intermensuales e interanuales negativos, ¿no? Si miramos más en detalle, bueno, aquí tenemos los tres índices, lo que te he dicho, nacional, 10 City, 20 City, el de las 10 ciudades, las 20 ciudades, y al final con lo que hay que quedarse es que todos están bajando ese cambio anual de precios, todos están reduciéndose. Entonces, los precios están cayendo, están aumentando con menor magnitud, todavía siguen aumentando en términos anuales, porque, de nuevo, repito, veníamos de aceleraciones donde veíamos los precios subir más de un 20% en el año, pues ahora están corrigiendo eso y ahora pues vemos los precios acelerar entre un 8 y un 9% en términos anuales. Si seguimos teniendo datos mensuales negativos, pues obviamente esto en términos anuales va a seguir reduciéndose, y sobre todo en las ciudades, como estamos viendo, más importantes, y las ciudades que más aceleraban en el año son las que ahora más están desacelerando. Tiene sentido, ¿no? Es donde los precios más hinchados podían estar. Pues, por ejemplo, tenemos la zona de Dallas, la zona de Miami, la zona de Tampa también, y vemos cómo estas columnas que tenemos iniciales, a medida que nos movemos a la derecha en las columnas, vamos viendo el cambio, el ajuste, ¿no? Si miramos la columna roja, es el del último mes, y como vemos, pues por ejemplo, en Dallas, a mitad de verano más o menos, en épocas de mayo y de junio, estábamos viendo una aceleración anual por encima del 27%, casi cercano por encima del 30%, de hecho, en los meses de marzo, abril y mayo, en Dallas, y ahora estamos viendo una aceleración anual que baja otra vez pues a niveles por debajo del 15%. Entonces, una caída muy drástica donde los precios prácticamente estaban acelerando un 30% y ahora simplemente al 15%, ¿no? Y aún así siguen acelerando, pero de nuevo, repito, si los datos en términos anuales, porque en términos mensuales vemos caídas, si los datos siguen mostrando caídas mensuales, pues incluso podríamos tener caídas de cambio anual. Pues Javier del Valle, director del cierre de Wall Street, ha sido un verdadero placer.